Entonces, hablábamos que la descripción del trabajo es las actividades que cada uno va a realizar. Y lo que tiene que ver con la división del trabajo son los departamentos o coordinaciones en las cuales la persona se va a desempeñar, ¿sí? Esa división de trabajo también tiene que ver con cada uno de las actividades que se vayan a realizar. O sea, es decir, cada quien sabe qué va a realizar y se divide el trabajo. Acá lo importante es trabajar en grupo, ¿cierto? Trabajar en comunidad o en equipo, como dice. Entonces, dentro de eso tenemos la división del trabajo. Lo otro que tiene que ver con la agrupación del trabajo, ¿sí? Ya es todo lo que tiene que ver cuando las personas ya se agrupan, ¿sí? Y se puede combinar en forma lógica y eficiente, en forma de departamentos y teniendo en cuenta las destrezas y experiencia de los diferentes miembros, ¿sí? Aquí en esta agrupación de trabajo es importante la departamentalización, que es la agrupación de actividades para los que son semejantes y están relacionados lógicamente entre sí. Se realizan juntas. La departamentalización representa la estructura formal de la organización, ¿sí? Tal como aparece en el organigrama. Entonces, mire que es importante los departamentos. Por decir algo, en una institución hospitalaria se encuentra el departamento de enfermería, el departamento de farmacia, ¿sí? Etcétera. Entonces, cada uno ya sabe dónde está ubicado y cuáles son las actividades o funciones que debe desempeñar. Y la coordinación del trabajo, como su nombre lo indica, ya es que siempre va a haber una persona que va a coordinar ese trabajo a los demás miembros de la sociedad, ¿sí? Es un mecanismo para coordinar el trabajo de los miembros en todo lo que tiene que ver en la organización con el fin de mantener las metas de la organización y evitar conflictos. Y yo decía de que siempre es importante de que haya una persona que es la que dirige. ¿Para qué? Para evitar esos conflictos, porque donde hay muchas personas en las cuales todos quieren mandado, entonces ahí ya hay un problema, ¿cierto? Y muchas veces se va a ver entorpecido y no va a haber como ese equilibrio o ese cumplimiento de las metas. Ahí tenemos la división organizacional, que es el organigrama, y decíamos que hay diferentes tipos de organigramas, ¿sí? Y niveles de organización. Entonces, por su objeto pueden ser estructurales y funcionales, los organigramas. Estructurales ya tiene que ver cada una de las estructuras o departamentos en la cual se encuentra la organización, ¿sí? Entonces, estructurales, por ejemplo, está el gerente, dirección médica, si se trata de una institución hospitalaria, coordinación de enfermería, que depende de la dirección médica, departamento de farmacia, fisioterapia, etcétera, etcétera, y así se van desglosando. Eso es cuando hablamos de estructura, pero cuando hablamos de funcionales, ya son las funciones que cada quien desempeña, ¿sí? Dentro de ese organigrama. Por su naturaleza, dice que los organigramas pueden ser informativos, ¿sí? Cuando hablamos de informativo, se presentan los elementos principales y las interrelaciones más simples. Se utiliza para ser mostrada al público, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con informativo, o sea, la información que le pueda dar usted a esas personas que de pronto acuden a esa organización. Y analíticos representa con el mayor detalle posible todos los elementos del sistema, ¿sí? Cada una de las estructuras que haya en el sistema. También los organigramas se pueden clasificar por su forma. Entonces dicen que pueden ser verticales. El órgano de más alta jerarquía ocupa la posición más alta y central. Los de menor jerarquía en forma descendente. Entonces, esas estructuras verticales, ustedes ya la conocen, que siempre en la parte superior está la persona, ¿sí? Cabeza visible de la organización, que en este caso puede ser el gerente o la dirección.
Y ahí se van desglosando cada uno de los diferentes secciones o puestos en los cuales está compuesto este organigrama. También se habla de que los organigramas pueden ser horizontales. El órgano de más jerarquía se encuentra a la izquierda y los de menor jerarquía van en dirección hacia la derecha, ¿sí? Entonces, igual, si yo hago un organigrama a nivel horizontal, siempre la primera persona al lado izquierdo va a ser la persona de cabeza visible. Y hay otros organigramas en su forma que son los radiales, ¿sí? Acá el órgano de más alta jerarquía ocupa una posición central y alrededor de esa posición central van todos los demás puestos o de menor jerarquía y van ocupando posiciones concéntricas y centrífugas, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes clases de organigramas según su forma. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profesor, qué pena, yo sí tengo una inquietud. Dígame. El organigrama que es horizontal se puede también ver de pronto como una definición de una cadena de procesos, o se define básicamente igual que el vertical, simplemente No, que o va en sea, otra dirección. el horizontal te dice que siempre va a haber la cabeza visible al lado izquierdo, ¿sí? Y se van desglosando todos los demás puestos de menor jerarquía. Lo que quiere hacer es que si de pronto la gerencia, que es la persona, la parte principal a la izquierda, va a tener sus procesos y sus procedimientos, ¿sí? ¿Cuál es la inconveniente de este organigrama horizontal? Que muchas veces, como es horizontal, va a ¿cómo es? A presentar confusión, porque es algo, ¿sí? En línea recta. Entonces, muy diferente al organigrama vertical que se va a dividir en subdivisiones, ¿sí? Mientras que el horizontal no. Y el horizontal, dentro de eso van a estar los procesos o que se requiere de en esa organización. Eso era lo que Vale, me quedó. señor. Bueno, Sí, sí, muy bien. señor. Muchas gracias, profesor. Bueno. Les decía por lo menos que en el circular la parte central es la cabeza visible o la persona que manda y alrededor se van generando todos los puestos o de menor jerarquía. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que se pueden presentar cuando se hacen estos organigramas? ¿Sí? Yo les decía en la clase pasada que los organigramas cuando se pueden presentar dificultades cuando se vuelven burocráticos, que se diseña un organigrama de tal manera que hay muchos jefes, ¿sí? De departamento. Entonces, por ejemplo, existe un presidente, del presidente existe un jefe de mercadotecnia, un jefe personal, un jefe de compra, un jefe de finanzas, ¿sí? Un jefe de ventas. Entonces empieza como a haber una cantidad de jefes que al final ese organigrama se convierte en burocracia, ¿sí? Esa es una de las dificultades. Y lo otro es que cuando el organigrama se hace tan voluminoso, muchas veces nosotros no sabemos de quién dependemos porque está el jefe de departamento, por decir el jefe de venta, el jefe de contabilidad, el otro jefe de finanzas. Entonces, cuando se presenta un problema, no sabemos a dónde dirigirnos porque hay tantos departamentos en jefatura que perdemos el hilo de la dirección, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Eso de pronto son las dificultades que se pueden presentar en un organigrama. También en los organigramas tenemos los flujos, ¿cierto? De procesos que se vayan a realizar dentro de ese organigrama. Y eso es muy importante de que dentro del organigrama esté el flujograma, ¿cierto? Para también nosotros poder realizar esos procesos y procedimientos que se requieran, ¿sí? Ya esos flujos se llaman clases de diagramas o flujo de trabajo o flujogramas, ¿sí? Entonces, los flujogramas también pueden ser de forma, pueden ser de labores o pueden ser de método. Cuando nosotros hablamos de flujograma de forma,
La secuencia es que cada una de las operaciones por la que atraviesa una forma administrativa, desde que su origen hasta que se archiva, ¿sí? Forma. Y de labores ya es cada una de las actividades que cada uno va realizando. Por eso es importante los flujogramas o diagramas para uno montar procedimientos o procesos. Eso es muy importante. Bueno, entonces ahí dejamos todo lo que tiene que ver con organización. El otro punto que hace parte de la administración y de las actividades que tienen que ver con la administración es la dirección, ¿sí? Entonces, dentro de las organizaciones, ya habíamos hablado, tiene que estar una persona que dirija, una dirección, un gerente. Entonces, la dirección consiste en enderezar, coordinar, dirigir una actividad muy concreta. Requiere trabajar directamente con la gente. Entonces, es importante que dentro de una organización siempre tiene que haber un director o una persona que es la que va a enderezar y a coordinar y a dirigir cada una de las actividades que se requieran. Trabajar con la gente que está alrededor. Se habla que la dirección es la acción y efecto de dirigir, llevar algo hacia un término o lugar, guiar, encaminar las operaciones a un fin, regir, dar reglas, aconsejar u orientar. Eso es la dirección. Como definición, es la encargada de administrar los bienes, muebles e inmuebles de que dispone el ministerio, así como los servicios generales necesarios para el adecuado funcionamiento de las dependencias que los conforman. Es importante esto, ¿sí? Dentro de la dirección hay algo que nosotros conocemos como la gestión administrativa. La gestión administrativa dice que es el conjunto de actividades que se realiza para dirigir una organización mediante una conducción racional de tareas, esfuerzos y recursos. Entonces, mire que esto es muy importante. La persona que se encarga de la dirección es la persona que tiene que hacer la gestión administrativa. Y esa gestión administrativa es un conjunto de actividades que se realiza en una organización. Entonces, ahí es importante que el gestor o gerente, que es el que genera algo, alguna cosa, sea la persona encargada de realizar la diferente gestión, ¿sí? Dentro de la gestión administrativa, dice que el gerente o el gestor tiene su capacidad de controlar y coordinar las acciones y los distintos roles que se desempeñan dentro de la empresa. Permite prevenir problemas y alcanzar objetivos, ¿sí? La conducción sistemática de una correcta gestión administrativa favorece a la obtención de los resultados favorables para la organización. Entonces, dentro de la gestión administrativa tenemos que controlar desde el momento en que vamos a poner en práctica todas las funciones o todo lo que tiene que ver con los procesos, hay que hacerles controles, ¿sí? Dentro de esos controles nosotros podemos prevenir problemas, ¿sí? Y detectar problemas, hacer acciones correctivas dentro de la gestión administrativa, planes de mejora, ¿sí? Y eso es muy importante. Mire que hoy en día, a través del sistema de gestión, que se conoce así, sistema de gestión, las empresas siempre trabajan en un fin, en el fin de conseguir los objetivos y metas, pero durante ese trayecto pueden detectar, sí, como decíamos, posibles problemas o acciones que se deben tomar, las acciones correctivas. Nosotros no podemos dejar de que esas acciones, si no se les toma, si no se les hace la corrección o los correctivos, nos permite a nosotros no cumplir con la meta trazada. Igual con las acciones preventivas. Dentro del sistema de gestión de calidad también está el sistema de gestión preventiva. Los planes de acción. Los planes de acción es la ejecución que tiene que hacerse cuando se nota de que hay un problema.
o para prevenir un problema. Entonces hay que tomar planes de mejora. Eso se llaman planes de mejora o planes de acción. Entonces es importante dentro de una gestión administrativa tener en cuenta esta parte. Ahora, la dirección, y vamos a meternos acá de lleno en el en el sistema de gestión de calidad del servicio farmacéutico. Y el sistema de gestión del servicio farmacéutico, que es la resolución 1403 del 2007, hablan de la dirección del servicio farmacéutico. Entonces dice que el servicio farmacéutico estará bajo la dirección de un químico farmacéutico o de un tecnólogo en regencia de farmacia, teniendo en cuenta el grado de complejidad del servicio de la siguiente manera. Entonces, cuando hay un servicio farmacéutico de alta y mediana complejidad, la norma o el sistema de gestión de calidad del servicio farmacéutico dice que el servicio farmacéutico hospitalario de alta y mediana complejidad estará dirigido por un químico farmacéutico. Eso es norma. Entonces, todas esas instituciones que son de segundo, tercer y cuarto nivel, que son de mediana y alta complejidad, el servicio farmacéutico tiene que estar bajo la dirección de un QF, químico farmacéutico. Y aquellos servicios farmacéuticos hospitalarios de baja complejidad, dice que debe estar dirigido por un químico farmacéutico o un tecnólogo en regencia en farmacia, ¿sí? Hoy en día, esos servicios farmacéuticos de baja complejidad, en su mayoría, están dirigidos por el tecnólogo en regencia en farmacia, ¿sí? Porque es la persona idónea para poder dirigir ese servicio. Un servicio farmacéutico de baja complejidad únicamente tiene que ver con dispensación, almacenamiento, distribución de medicamentos, ¿sí? Esos son los servicios de baja complejidad, pequeñas cirugías. Entonces es importante que ustedes empiecen a identificar estos niveles de complejidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de alta y mediana complejidad, aparte de los almacenamiento, distribución, dispensación de medicamentos, también hay preparación de medicamentos. Entonces ahí es donde entra todo lo que son las adecuaciones y ajustes de dosis, ¿sí? De antibióticos, medicamentos de oncología, oncológicos, nutriciones parenterales. Entonces, esos servicios ya son de mediana y alta complejidad, ¿sí? Dependiendo. Por lo menos dentro de eso están los procesos especiales del servicio farmacéutico, como es la farmacovigilancia, tecnovigilancia, ¿sí? Esto no quiere decir que en el de baja complejidad también no se vaya a hacer farmacovigilancia, se puede hacer farmacovigilancia y tecnovigilancia. Y algo muy importante, que dentro de los servicios de alta y mediana complejidad está el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria. Ustedes ya de pronto están viendo eso en la parte del servicio farmacéutico, ¿sí? Mientras que el de baja complejidad no obliga a que usted tenga sistema de distribución de dosis unitaria, pero si usted lo quiere implementar, lo puede hacer, ¿sí? Entonces, la dirección del servicio farmacéutico está bajo estas normas. Existen unas excepciones dentro de la dirección o dirección excepcional que dice que la dirección del servicio farmacéutico hospitalario de baja complejidad podrá ser ejercido por un auxiliar de servicios farmacéuticos en aquellas áreas especiales carentes de facilidades de acceso a los recursos ordinarios de salud. ¿Qué significa eso? Que hay muchos servicios farmacéuticos de baja complejidad que se encuentran lejanos y tienen muy poco recurso ordinario de salud, se encuentra en sitios donde no hay disponibles químicos farmacéuticos o tecnólogo en regencia de farmacia, ¿sí? Entonces, cuando no hay recurso disponible de químicos farmacéuticos y tecnólogos, la dirección
de ese servicio farmacéutico de baja complejidad lo puede realizar el auxiliar de servicio farmacéutico, auxiliar de farmacia. Las instituciones prestadoras de servicios de salud no podrán designar, ojo con esto, como director del servicio farmacéutico hospitalario de baja complejidad a un auxiliar en farmacia cuando existe en el área un tecnólogo en regencia de farmacia o un químico farmacéutico. Entonces les queda claro, ¿sí? ¿Cuándo es la excepción? Cuando dentro de ese sitio, ¿sí? Que se encuentran lejanos y así hay muchos y que son de bajos recursos, no haya tecnólogo ni químico farmacéutico, la dirección puede ejercerla el auxiliar del servicio farmacéutico. ¿Les queda claro? Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguna pregunta sobre esto? Es muy importante que lo tengan. Profe, y si de pronto en un sitio así muy lejano tampoco hay un auxiliar de farmacia, a veces también lo hace como el personal de enfermería, ¿cierto? No, y existe algo que hablan de, ¿cómo es? De licenciado farmacéutico. Ahí, bueno, no sé, ahorita anteriormente había una carrera que se llamaba licenciado farmacéutico. Eso lo puede ejercer. Y de pronto, aquel persona que durante su experiencia haya trabajado con medicamentos. Si ustedes se acuerdan, anteriormente había muchos expendedores de droga, así, hablaban así, expendedores de droga, hoy cambió ese término porque ya no se puede decir expendedores de droga, sino expendedores de medicamentos, que se hacían en la práctica y conseguían su carné ante la Secretaría de Salud durante 10 años de experiencia y lo avalaba un químico farmacéutico, ¿sí? En ese caso lo puede hacer ese personaje que no ha realizado ningún estudio, pero que se ha hecho empíricamente, ¿sí? Ha trabajado durante mucho tiempo en una droguería y tiene la experiencia. Y como dices tú, cuando no existe ni expendedores de medicamentos, ni químico farmacéutico, ni tecnólogo, ni técnico en servicios farmacéuticos, ya tendría que hacerlo una enfermera, pero ya bajo la responsabilidad de ellos, porque la idea es de que la enfermera únicamente se tiene que encargar del paciente, ¿sí? Tanto es así que ustedes, si se dan cuenta, hoy en día ya las enfermeras no deberían preparar medicamentos en las estaciones de enfermería, porque para eso existe el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria. ¿Y eso quién lo debe realizar? El tecnólogo o el químico farmacéutico en las centrales de mezcla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enfermera no está capacitada para la preparación. Lo que pasa es que ellas se hacen de acuerdo a la experiencia y empiezan a diluir medicamentos. Y por eso es que existen muchos errores en la medicación, ¿sí? Cuando se hacen esas diluciones por parte de enfermería. Y son los eventos adversos. Listo, Bueno, profe, gracias. seguimos. Entonces, dentro de esta primera unidad hay algo que se llama el talento humano, ¿sí? Talento humano, mire que dentro de una organización existen dos recursos muy importantes. ¿Cuáles creen ustedes que son? Dentro de una organización, ¿cuáles son los recursos más importantes que deben existir en una organización? Pues, profe, uno de esos debe ser el humano y el otro el económico. Me imagino yo que debe ser los dos más importantes. Sí, o sea, económico es el recurso financiero, ¿sí? Entonces, eso en una organización es muy importante, ¿sí? Entonces, el talento humano, porque nosotros anteriormente se habla como recurso humano, pero el recurso humano son personas que tienen un talento, ¿cierto? Para poder ejercer cada una de las actividades en las cuales se les encomienda. Entonces, los recursos humanos son un departamento dentro de las empresas
en el que se gestiona todo lo relacionado con las personas que trabajan en ella. Esto incluiría desde el reclutamiento y selección de personal, contratación, onboarding o bienvenida, formación, promoción, nóminas, contratos, despido, etcétera. ¿Sí? Eso hace parte de lo que es el recurso humano. Dice que los recursos humanos se enfocan en contratar a aquellas personas capaces de asumir cierto rol específico, ¿sí? Ilimitado para un puesto de trabajo, que solo sea capaz de cumplir con lo establecido. La gestión de talento humano incluye a todos los miembros de una empresa. Entonces, esto es muy importante. Cuando se contratan personas, las personas que son contratadas tienen que tener, ¿sí? Un rol para poder ejercer dentro de esa organización, ¿sí? Por eso es que cuando se hace el reclutamiento del recurso humano o el proceso ese de dotación de personal que llamamos, lo que se requiere acá es que cada persona, ¿cierto?, tenga un rol y que pueda ocupar un cargo de acuerdo a las necesidades o a los requerimientos de esa empresa, ¿sí? Entonces, eso es la parte del recurso humano. Por eso es que se llama de talento, porque las personas hoy en día tienen ya un talento, tienen un oficio, ¿sí? Tienen una profesión y pueden ya desarrollarse dentro de esa organización para ejercer un determinado cargo. Entonces, dentro de la parte de recursos humanos, hablamos del proceso de dotación de personal. Entonces, el proceso de dotación de personal puede considerarse como un procedimiento constante y gradual en el cual se pretende que la organización tenga siempre a las personas idóneas en el puesto adecuado y en el momento oportuno, ¿sí? Eso es proceso de dotación de personal. Personal capacitado, personal idóneo, ¿sí? En el cargo en el cual se vaya a necesitar. Los pasos de este proceso de dotación de personal son los siguientes. Hablamos de la planeación de recursos humanos. La planeación de recursos humanos tiene por objeto asegurar que las necesidades de personal se satisfagan de manera constante y adecuada, ¿sí? Entonces, es eso. Cuando nosotros requeremos personal, nosotros lo primero que tenemos que hacer es una planeación. Mire que la planeación es importante. Entonces, ¿cuáles son los cargos que se van a requerir, cierto, en esa organización? ¿Y cuál es el perfil de esa persona que se va a requerir? El segundo paso habla del reclutamiento. Como su nombre lo indica, el reclutamiento lo que intenta es reunir un grupo de personas o candidatos que se ajusten al plan de recursos humanos, ¿sí? Entonces recluta de acuerdo a lo que cada cargo se requiera. Selección. La selección consiste en evaluar y escoger entre varios candidatos aquel que ocupe el perfil que hemos definido para el puesto, ¿sí? Entonces, mire que esto es muy importante. Eso es como en el caso de cuando se reúne, por lo menos, hablemos de la selección Colombia, ¿cierto? La selección Colombia de fútbol reúne una serie de candidatos y escoge a los que más se desempeñen en cada uno de los puestos que se requieren. Igual acá. Acá en la parte de votación de personal, la selección es eso, reunir un grupo de candidatos y ir seleccionando aquellos que se acomoden al perfil que se haya definido para el puesto. El otro paso habla de la inducción y orientación. Entonces, la inducción y orientación
tiene por objeto ayudar a los individuos seleccionados a incorporarse a la organización sin problema. ¿Sí? Mire que esto es muy importante. Cuando ya uno haya seleccionado a la persona o las personas que requiere la organización, hay que hacer una inducción. Y la inducción puede ser específica y general. Cuando nosotros hablamos de inducción general, es la inducción en la cual al trabajador, ¿sí?, se le da a conocer la organización, ¿cierto? Y dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Y la inducción específica ya es las funciones específicas que vaya a realizar esa persona en el cargo en el cual fue seleccionado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice uno, ¿cuál es la inducción específica de un dispensador de medicamentos? Pregunto. ¿Qué inducción específica le pueden dar a ustedes a una persona regente en farmacia en la parte del servicio farmacéutico de baja complejidad en la dispensación de medicamentos? ¿Qué creen ustedes? Jóvenes. Pues el Inducción almacén, específica, profe. Sí, la inducción específica. la ubicación de los medicamentos dentro del almacén, Manejo de el sitio donde va a sistema que trabajar. se maneja en la empresa. ¿Cómo? Que también el manejo del sistema que pues se esté manejando en la empresa, porque como tal el Qué bien. proceso de dispensación ya uno lo tiene desde la experiencia cuando hace uno la carrera. Sí, tiene la experiencia en la dispensación, pero recuerde que dentro de cada organización existe unos procedimientos, ¿sí? Entonces, la dispensación puede ser diferente en una clínica con respecto a otra, ¿sí? En cuanto a cada una de las actividades que se vaya realizando. Entonces, la inducción específica en la dispensación de medicamentos es de acuerdo a unos procedimientos o procesos que estén dentro de esa empresa. Por eso es que es importante que cada vez que haya personal nuevo dentro de una empresa, exista un manual, ¿sí? Un manual de funciones y un manual de procedimientos y procesos para que esa persona se lea ese manual y sepa cuáles son las funciones y cuáles son las actividades que vaya a realizar, ¿sí? Entonces, dentro de una inducción específica de un dispensador de medicamentos, ¿sí?, está la manera cómo almacenar los medicamentos, aparte cómo surtir la farmacia, cómo se hace la dispensación ambulatoria y la dispensación intrahospitalaria, que es la misma distribución, ¿sí? Cómo se hace la distribución física, porque todo eso lo tiene que tener en cuenta. Y aparte de eso, existe también dentro de la dispensación de medicamentos corroborar las fechas de vencimiento, ¿sí? Conocer la parte de la prescripción médica, cuáles son los requisitos y cuáles son las características que se requiere para una prescripción médica. Entonces, mire que eso es una inducción ya específica como tal de esa persona en el cargo que va a desempeñar. Entonces, es importante tener en cuenta eso, inducción, ¿sí? Específica. Ya la general es darle a conocer cada una de las dependencias, ¿sí? De quién depende esa persona, con qué departamentos puede interactuar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Hablan de la descripción del puesto, ¿sí? Entonces, mire que hay una parte muy fundamental en la descripción del puesto, es ya decirle cuál es el nombre del cargo que va a desempeñar, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades, cuál es su dependencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso tiene que ver con
descripción del puesto. Por ejemplo, dentro del servicio farmacéutico, el dispensador de medicamentos o el auxiliar de medicamentos tiene unas responsabilidades u obligaciones y unas prohibiciones, ¿cierto? Eso ya ustedes lo conocen. Por lo menos, ¿cuáles son las obligaciones o responsabilidades de un dispensador de medicamentos? Nómbreme dos. Según la resolución o según lo que ustedes ya la experiencia les ha dado, por lo menos a aquellas personas que han tenido la oportunidad de trabajar en un servicio farmacéutico. Dirigirse adecuadamente al usuario. Ajá, esa es una responsabilidad. Dirigirse adecuadamente, cuando te dice dirigirse adecuadamente al usuario, ¿es qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Brindar la información completa respecto a la dispensación que se está realizando, Del como sí, del medicamento, la dosis, la cantidad que se está entregando, cómo es el almacenamiento. Ajá, ¿qué más? Responsabilidad de fecha de vencimiento, ¿cierto? Sí. Sí, profe, otra puede ser no sugerir otro medicamento diferente al formulado. Ese sería ¿qué? Prohibiciones, ¿cierto? Ah, bueno, ok. ¿Sí? Ya esas son prohibiciones, no entregar un medicamento diferente al formulado, son prohibiciones. Otra prohibición, ¿cuál es otra? Que usted tengan prohibido hacer dentro de la dispensación de medicamentos. Cambiar las indicaciones dadas en la fórmula. ¿Cuál más? Divulgar información sensible de alguno de los usuarios. O privada. Ajá. Sí, otra. Hay una muy importante. No dispensar, ¿qué? Muestras Médicas. médicas, ¿cierto? Eso está dentro de las prohibiciones. Medicamentos con fecha de vencimiento no se pueden dispensar, ya que haya caducado, ¿sí? Bueno, entonces, mire que esto es lo que tiene que ver, sí, con cada una de las responsabilidades y prohibiciones que tienen que ver. La otra vía es el adiestramiento y educación, ¿sí? El proceso de adiestramiento y educación, acá lo que se propone es mejorar la capacidad de los individuos y grupos de acuerdo con las necesidades de nuestra organización y contribuir hacia la eficacia de la misma. Entonces, el adiestramiento es muy importante, ¿sí? Por lo menos, toda persona que trabaja en una organización nunca va a dejar de estar capacitándose y estar adiestrándose, ¿sí? Porque nosotros no podemos coger siempre mecánicamente las funciones que realizamos diariamente, ¿sí? Porque eso lo que nos hace cometer a nosotros son errores, ¿sí? Entonces, el adiestramiento es muy importante. Por eso es que existe constantemente todos esos controles que ustedes ven. La educación, ¿sí? Constantemente, más en este campo de la salud, en donde día a día salen normas, salen decretos, salen resoluciones. Entonces, nosotros tenemos que constantemente educarnos. Por lo menos ustedes que son regentes en farmacia, tecnólogo, en el momento de terminar su carrera, no quiere decir que hasta ahí llegaron, no. Ustedes tienen que seguir avanzando en la medida que se van avanzando todos esos cambios que se van dando en el sistema de salud, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes día a día vayan educándose, ¿sí? Y vayan conociendo más de todo lo que tiene que ver con los medicamentos. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, muy bien. Hablan de la evaluación y desempeño. Entonces, dentro de la dotación del proceso de dotación de personal,
La evaluación y desempeño también es otro de los puntos importantes que se debe tener en cuenta. Mire que la evaluación de desempeño lo que hace es comparar el desempeño laboral de un individuo, ¿sí? Durante un periodo determinado, previamente. Esta evaluación y desempeño es muy importante. Por eso es que las empresas, aquellas que salen adelante, constantemente están capacitándose y están evaluando al personal, ¿sí? Entonces, esas evaluaciones, algunas empresas las hacen anuales, otras las hacen semestrales. Mire que cuando una persona ingresa por primera vez a una organización, le dan un mes aproximadamente, algunas empresas, otras dan 3 meses a esa persona, y una vez cumplido el mes o los 3 meses le hacen una evaluación a ver cómo es el desempeño de esa persona, ¿sí? Entonces, es importante eso, porque ahí determina, ahí no solamente es la parte cognitiva, o sea, el conocimiento en la evaluación, sino también la parte emocional, la parte afectiva, el comportamiento como persona, cómo esa persona interactúa en grupo, ¿sí? Porque dentro de una organización, cuando se trabaja en grupo, ¿sí? Es muy importante porque la empresa sale adelante, trabajo en equipo. Entonces, la evaluación y desempeño tiene que ver con todos esos puntos que le estoy comentando, ¿sí? Entonces, eso es con el fin de tener en cuenta muy claro los objetivos establecidos para su puesto. Les decía, esa evaluación, hay algunas empresas que la hacen cada 6 meses, otras la hacen cada año. Para el personal ya que tiene tiempo se hace cada año, y de acuerdo a esa evaluación se determina si la persona continúa o no continúa con la organización, ¿sí? Dentro de esa evaluación de desempeño también se les anota aspectos por mejorar, cuáles son las debilidades de esa persona dentro de su rol que está ejerciendo, cuáles son las fortalezas, cuáles son los aspectos por mejorar. Entonces, cuando se hacen esas evaluaciones de desempeños, hay compromiso, ¿sí? Hay compromiso entre el evaluado y el evaluador para que esa persona, una vez o nuevamente se le haga otra evaluación, ya haya superado esos problemas. Entonces, cada evaluación tiene una calificación, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta eso. Las evaluaciones siempre tienen que tener una calificación, porque con base en esa calificación es que se determina si la persona continúa o no, ¿sí? Hay empresas que aceptan de que la persona tiene que tener el 80%, ¿cierto?, de sus habilidades para poder continuar con las empresas. Si saca menos del 80%, algunas dan la oportunidad, y es lo que yo hablaba de aspecto por mejorar, para que nuevamente esa persona se reacondicione, estudie, ¿sí? Mejore en lo que tiene que mejorar, y así nuevamente se hace la evaluación para que pueda seguir. Bueno, el otro punto son las transferencias, ¿sí? Y las transferencias es el cambio de una persona de un puesto de trabajo, de un nivel organizacional o de un lugar a otro, ¿sí? Esas son transferencias. Entonces, dentro de las organizaciones existen transferencias, ¿sí? De que de pronto, por lo menos, la persona que está a cargo de la dispensación de medicamentos, por sus habilidades, por su destreza, se le puede decir, bueno, usted va a cambiar de puesto y ahora va a pasar, por decir algo, a la central de mezcla para que pueda ayudarle al químico farmacéutico allá
como asistente en la preparación de los medicamentos, ¿sí? Entonces, las transferencias es eso, la transferencia es pasar de un lugar a otro o de un sitio a otro, ¿sí? Por lo menos, cuando hablamos de un lugar a otro, es como el caso de las organizaciones esas de cadenas que, por ejemplo, hablamos de Cruz Verde, ¿sí? Farmacia Cruz Verde que tiene diferentes sedes, entonces pasan esa persona de pronto que está en la parte hospitalaria, la pasan para la parte hospitalaria de otro departamento porque pidió transferencia o porque le vieron las habilidades, o lo pasan en un puesto administrativo en la cual pueda manejar, por decir, códigos, puedan manejar codificación ATC, que era lo que estamos hablando en la vez pasada, manejar los Q, manejar el SISMET, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con transferencia. Bueno, y por último, hablan de las separaciones. Entonces, las separaciones pueden ser la renuncia, la suspensión, el despido o la jubilación, ¿cierto? De esa persona. Entonces, esos son separaciones ya del cargo, en la cual cada persona está, ¿cómo es? Expuesta a esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de renuncia, ya es cuando la persona de pronto consiguió un mejor trabajo, ¿cierto? Y renuncia a su cargo o quiere cambiar de trabajo. Acá es muy importante cuando nosotros hablamos de jefe de recursos humanos, es muy importante tener en cuenta esas renuncias. Porque cuando dentro de la organización el jefe del talento humano no se interesa de que esa persona renunció por X o Y motivo, eso da a que esa organización pueda, como es, ir disminuyendo su nivel ante la competencia. Entonces, mire que esto es muy importante. Cuando una persona renuncia, lo primero que tiene que hacer el jefe de talento humano es preguntarle, bueno, ¿y usted por qué renunció? Cuénteme, ¿qué es lo que no le gustó? ¿Sí? ¿Para qué? Para buscar la mejoría o buscar, sí, la solución o buscar el control, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire que durante toda esta dotación de personal, las empresas invierten mucho. Cuando una persona ingresa a una empresa, a la persona, la empresa le invierte un tiempo y un recurso para darle todos estos tipos ¿cómo es? De dotación de personal, la inducción, el adiestramiento, todo eso genera plata. Entonces, cuando una persona ya coge la experiencia dentro de su cargo y renuncia, hay que llamarle y preguntarle, bueno, ¿por qué renunció? ¿Es que usted está mal remunerado? ¿Que no le gustó? ¿O no? ¿O su jefe lo trata mal? Etcétera, etcétera, con el fin de ir mejorando. Entonces, no se puede quedar ahí que renunció. Ah, bueno, listo, tome la carta de renuncia y chao, nos vemos. No, hay que verificar cuáles son las razones, ¿cierto? La suspensión, ya ustedes saben, cuando se cometen cualquier agravante, hay empresas que suspenden al personal por 3 días, por 4 días, suspensión no remunerada, por 5 días, dependiendo, porque de pronto ha cometido una falta, ¿no? Y el despido, sí, ya es cuando la organización decide despedir a ese trabajador porque de pronto no le ve las condiciones, las competencias, ¿cierto? O porque ya haya cometido una falta grave en la cual ni siquiera merece que sea suspendido, sino hay que ser despedido. Y la jubilación es cuando ya llegó usted a su tiempo de trabajo, ¿sí? De acuerdo a los lineamientos que da el gobierno para la jubilación. Entonces ahí ya el personal ya se jubila y ya termina de trabajar. Bueno, ¿alguna pregunta?
No, profe. No, señor. Bueno, entonces, esto es lo que tiene que ver con recurso humano. Existen modelos de programa de inducción, eso ya es cada empresa que tiene esos modelos de inducción. Dentro de esto, también hay algo muy importante que es cuando se va a escoger a la persona, ¿no? Dentro de creo que dentro del cuestionario que ustedes tienen ahí que yo les entregué, ahí hablan de un punto que ustedes por lo menos deben realizar un programa de inducción y entrenamiento para un despachador o un dispensador. Ya no se dice despachador, ¿no? Ya la palabra despachador de farmacia no existe, se dice dispensador. Profe, una pregunta. Señora. ¿El cuestionario es individual? Individual, cada uno tiene que resolverlo, vale el 6%. Entonces, hay un punto que usted dice que realiza un programa de inducción y entrenamiento para un dispensador de farmacia. Y dice que no olvide hacer el perfil del empleado, ¿sí? Entonces, el perfil del empleado es el que usted va a contratar, de la persona que usted va a contratar, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, el perfil. Entonces, cuando usted va a contratar, tienen que tener, sí, bueno, el perfil y también tener la experiencia. ¿Cómo requieren ustedes ese cargo? Si la persona que va a dispensar el medicamento, sí, por lo menos un año de experiencia o 6 meses, sí, de entrenamiento en la parte de dispensación. Y el perfil del cargo, ustedes dirán, ah, bueno, para un dispensador de medicamentos, ¿cuál sería el perfil? Auxiliar de farmacia o tecnólogo en regencia de farmacia. Sí, exactamente. Entonces ya usted dice, ah, bueno, se requiere tecnólogo de regencia de farmacia para la dispensación de medicamentos, sí, eso sí. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. ¿Alguna pregunta de todo esto? No, señor. Bueno, mire que cuando nosotros hablamos de separaciones o renuncia de un cargo, existe una lista de verificación para la entrega del cargo. Y mire que esto es muy importante. Lo que pasa es que hoy en día, bueno, algunas empresas lo hacen, ¿no? Otras no. Lo que pasa es que el modelo de contratación de hoy en día es que la empresa, si decide despedir a una persona, la despide de hoy para mañana. Igual, el trabajador, si quiere renunciar, renuncia de hoy para mañana, ¿sí? Entonces, hay algunas empresas en las cuales, si usted va a renunciar, tiene que hacerlo con unos días de anticipación. Igual, hay empresas que también pasan la carta de despido con unos días de anticipación. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted pueda hacer la entrega del cargo. Entonces, dentro de la lista de verificación para la entrega de cargo, una de las tareas es controlar la asistencia del personal. Entonces, por decir, usted entrega su cargo y dice, ah, mira, mi turno era de 7 a 7, de lunes a viernes, ¿sí? O 48 horas semanales. ¿Sí? Entonces, tú le haces entrega a la persona que te va a reemplazar. Otra es lo que tiene que ser con las funciones que usted desempeña
en la cual tiene que entregarle a esa persona. ¿Cuáles son las funciones? Igual, dentro de una empresa, a veces tienen también utensilios que son de la misma empresa o herramientas que le dan a ustedes en la cual usted tiene que hacer entrega a la empresa, ¿sí? Háblese de llaves, háblese de locker, háblese de todo lo que a usted le hacen entrega dentro de una empresa. Y es importante que cuando usted hace esa entrega de su cargo, le entreguen a usted un paz y salvo, ¿sí? Dentro de la parte de medicamento, en la dispensación de medicamentos, las personas que trabajan en una farmacia, incluso a veces antes de entregar el cargo, le exigen que tienen que entregar los inventarios, ¿sí? Los inventarios de lo que se le haya entregado a esa persona. Y no solamente de las cosas personales, sino inventario de medicamentos, ¿sí? Entonces, mire que eso es importante que lo tengan en cuenta. Y para eso existe una lista de verificación para la entrega de cargo. Acá hablan de reunir a la persona, ¿cierto?, que vaya a desempeñar ese cargo, pedirles inventarios, verificar niveles de inventarios, si es en almacén, en bodega, etcétera, etcétera. Y asignación de personal para tareas de las próximas semanas. O sea, muchas veces hay personas que tienen personal a cargo, ¿sí? Y ya hay tareas que ya están encomendadas para futuro tiempo, entonces tiene que hacer entrega de eso a la persona que lo va a reemplazar y decir, mire, esta persona para la otra semana le tocan tales actividades, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la entrega del cargo. Son diferentes actividades. ¿Preguntas? No, señor. Bueno. Dentro del recurso humano, también hablan de el diseño del programa, un diseño de programa. Entonces dice que si queremos tener éxito en este programa, el diseño se hará de tal forma que sea participativo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esto, todo lo que hemos hablado de recursos humanos, ustedes como estudiantes, ¿sí?, tienen que ser más participativos en el sentido porque no saben más adelante cuando terminen su profesión que vayan a dirigir personal. Una de las complicaciones o de lo que uno dice vulgarmente la piedra en el zapato es la dirección del recurso humano, porque ahí vamos a encontrar diferentes temperamentos, diferentes caracteres. Dentro de una empresa, cuando nosotros tenemos recurso humano que lo dirigimos, tenemos que ser muy diplomático y muy político, ¿sí? Y saber dirigir a ese recurso humano. Mantener y tener la comprensión de cada una de esas personas. Inducir al trabajo en equipo, la colaboración, ¿sí? Esto es muy importante. Yo siempre por lo menos acostumbro dentro de la parte que me corresponde, porque a mí me ha tocado dirigir personas en los servicios farmacéuticos, yo por lo general acostumbro es de que cada uno de esos miembros que se encuentran ahí participe y trabajen en equipo, porque cuando uno trabaja en equipo, las cosas se ven mejores, ¿sí? Y hay buenos resultados. Y lo más importante, que el trabajo en equipo hace que fluya todo y las personas se cansen menos. No podemos individualizar el trabajo, ¿sí? Porque eso lo que hace es que haya discordia dentro de las mismas personas que están ahí. Y
también conocer la parte humana de cada una de esas personas, tener la comprensión, ¿sí? Saber cuando una persona no tiene, o sea, tiene problemas. Entonces, esto es muy importante. Yo digo que una de las complicaciones es cuando uno dirige recursos humanos, ¿sí? Porque tenemos que estar atentos a todo, la parte no solamente de las habilidades cognitivas, sino también de la parte emocional, ¿sí? La parte emocional de las personas. Porque muchas veces hoy amanecemos bien, mañana amanecemos mal, tenemos problemas. Entonces, lo importante es no involucrar todos esos problemas con la labor o las actividades que uno está realizando y tener mucha tolerancia, ¿sí? Eso es importante, porque es que dentro de la parte de recursos humanos, hay ocasiones en que se ven muchos conflictos, ¿sí? Entonces uno tiene que ser tolerante, uno tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona. Y de verdad que si nosotros manejamos eso de una manera que podamos trabajar mancomunadamente, no nos vamos a ver cómo es involucrado, ni la organización se va a ver cómo es involucrada en no cumplir con sus metas o objetivos. Entonces, eso era lo que le quería hablar de recursos humanos. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por mi parte no, señor. No, no, señor, por la mía tampoco. Bueno, entonces, ese es lo que nos atañe a la primera unidad de administración en farmacia, ¿sí? Entonces queda pendiente ya entrar a la segunda unidad, que son los indicadores de gestión. Entonces es importante de que tengan en cuenta el desarrollo del cuestionario que deben realizar, que está ahí en la plataforma. Esperen un momentito. Muchas gracias. Bueno, que pasen buenas noches, todos. Igualmente. Bueno. Buenas noches. Bueno, no se les olvide lo del FPI para que vayan adelantando, ¿no? Sí, señor. Bueno, cualquier consulta o duda, no duden en llamarme o preguntarme. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Hasta luego, buenas noches, que esté muy bien. bueno, hasta luego. Buenas noches.